Bien, buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de predicaciones de la segunda carta a los tesalonicenses. Hace 8 días hablamos de una señal que trae esperanza, la primera parte, y prácticamente mencionamos dos señales, ¿verdad? La señal de la apostasía y la señal de la aparición del hombre de pecado. El apóstol Pablo menciona que estas dos señales nos indican, ¿verdad?, el día que Cristo va a regresar. Y es muy importante al estudiar estos temas que consideremos aspectos importantes dentro de la interpretación de las Escrituras. Hace 8 días mencionaba que tanto el hombre de pecado, tanto la bestia y como el anticristo, decía que son una misma cosa, en el sentido de que es la misma oposición al avance del reino de Dios. No en el sentido de que se trate de la misma persona o el mismo individuo, sino en el sentido de que ambos o estos personajes que se mencionan representan una oposición al avance del reino del Señor. Y bueno, hoy vamos a continuar con esta serie de predicaciones y vamos a mencionar las características del hombre de pecado que el apóstol Pablo menciona en esta segunda carta. Y dentro de ello quiero mencionar también que vamos a ver el pasaje de Apocalipsis 13 y el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver estos tres textos que nos hablan acerca de este tema. Me gustaría que continuáramos con las diapositivas y número 1, me gustaría empezar con algunos principios hermenéuticos que tomamos en cuenta al interpretar las Escrituras. Los principios hermenéuticos son una herramienta nada más que tenemos para poder entender las Escrituras. Con la ayuda del Espíritu Santo también podemos llegar a conclusiones y aplicaciones en nuestra vida. Bueno, lo primero que vamos a mencionar son los tres principios, ¿verdad? Que son la observación, la interpretación y la aplicación, que son herramientas que nos ayudan a poder conocer el texto más a fondo. Cuando nosotros observamos el texto, nos hacemos preguntas, nos cuestionamos, ¿verdad? Para posteriormente llegar a una interpretación correcta y a una aplicación correcta. Si no observamos el texto detenidamente, la gramática, la forma literaria, el propósito del autor al escribir, podemos caer en una interpretación incorrecta y por tanto en una aplicación incorrecta. Para esto es muy importante que nos hagamos estas dos preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿qué significó para la audiencia a quien se escribió la carta? O sea, ¿cuál fue el significado que ellos entendieron que el apóstol Pablo, Juan, estaban tratando de comunicar a su audiencia? Y lo más importante para nosotros hoy en día es, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy en día? Y dentro de estas dos preguntas, ¿verdad?, cabe mencionar el contexto cultural en la que vivimos y el contexto histórico, ¿verdad?, que se encuentra en las Escrituras. Vamos a continuar entonces con la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12, respecto al hombre de pecado. Voy a leer el versículo 4 que dice así: este hombre de pecado, sus características, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hay algo importante. Este individuo no solo se opone a Dios, también quiere usurpar el lugar de Dios, quiere quitarle el lugar a Dios y quiere ponerse él mismo como Dios. Lo que mencionábamos hace 8 días era que Pablo está haciendo referencia a la historia, ¿verdad? Y no como algo
no vamos a decir que esto es algo histórico, sino que Pablo hace referencia a la historia para poder, en cierto sentido, decirnos lo más probable o lo que va a pasar también en el futuro antes del regreso de Cristo. Antes que Jesús naciera en carne, se encarnara, se hiciera un bebé, hubo un hombre de pecado que fue Antíoco Epifanes, que profanó el templo, ¿verdad? Se sentó en el templo, sacrificó un cerdo en el templo, conociendo las leyes, él no las quiso obedecer, él impuso sus propias leyes y él lo que hizo fue una abominación tan grande. Este acontecimiento histórico que Daniel profetizó y que Pablo está mencionando o haciendo referencia a ello, es también una evidencia que antes de que Jesús regrese nuevamente a la tierra, va a ocurrir nuevamente estas acciones, ¿verdad? Pero si nosotros prestamos atención a estas características, no solo se opone a Dios, sino también quiere usurpar el lugar de Dios. No es algo nuevo realmente que digamos, porque es el mismo espíritu que habitó en Satanás cuando quiso usurpar el trono de Dios, cuando quiso ocupar el lugar más alto que Dios y fue desechado del cielo, ¿verdad? Y desde ese tiempo él se opone a la voluntad de Dios. Dios es verdad y él propaga la mentira, ¿verdad? Dios es luz y él es oscuridad. Entonces, no es la misma fuerza, porque Él es un ser creado y Dios es un Dios creador. Entonces, esta es la misma característica que va a tener el hombre de pecado que el apóstol Pablo está mencionando. Nuevamente, haciendo alusión a lo que pasó con Antíoco Epifanes, esa misma forma va a aparecer. Y me gustaría aquí hacer algunas preguntas que quiero que tú pienses con detenimiento, porque eso va a determinar la interpretación del texto. ¿Crees que el templo, cuando dice que tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? Aquí la pregunta es, ¿el templo que Pablo menciona se refiere a un tercer templo que será reconstruido en el futuro? ¿O se refiere a un lugar, es decir, se refiere a un lugar específico, o se refiere en el sentido figurado en alguien en la que va a poseer, ¿verdad?, este tipo de autoridad? Déjenme comentarlo de la siguiente manera. Cuando Pablo escribe también a los corintios, les dice que se alejen de toda fornicación, que se alejen de todo pecado, porque nuestro cuerpo, dice, es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el lugar donde Dios habita. Y Jesús también, cuando él, ¿verdad?, está con los fariseos, con los escribas, él les dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Para los judíos, ¿verdad?, eso fue una exageración, porque ellos dijeron, nos ha tomado 40 años reconstruir el templo, ¿cómo es que lo va a hacer en 3 días? Pero Juan dice que Jesús no se refería al templo físico que estaba en Jerusalén, sino se refería al templo de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice que este hombre de pecado quiere tomar posición en el templo de Dios, ¿verdad?, se está refiriendo realmente a algo literal, futurista, algo futuro, o se está refiriendo a que este anticristo va a demandar adoración de los santos de Dios. Es una pregunta que quiero que ustedes piensen, ¿verdad? Y ambos, si tú piensas que este texto está hablando de un futuro, entonces tú lo vas a aplicar de esa manera. Pero si tú crees que se está refiriendo al templo de Dios, se está refiriendo como al cuerpo de los creyentes, donde este hombre de pecado, ¿verdad?, va a querer tomar posición porque quiere usurpar el lugar de Dios, porque ¿quién habita en los creyentes? Dios. ¿De quién es este templo? Es de Dios. Entonces, este hombre de pecado quiere usurpar el lugar de Dios para que tú lo adores a él. Luego Pablo
sigue hablando acerca de esto. Y la pregunta aquí también es, ¿qué lo detiene? ¿Verdad? ¿Qué lo detiene? Dice los versículos 5 al 7, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces Pablo aquí en estos 3 versículos, para él y para la iglesia de Tesalónica es claro qué es lo que detiene que este hombre se manifieste. Pero para nosotros no es claro, porque no nos dice. Pablo no dice con exactitud y que dijera, no, pues lo que lo detiene es esto, o la persona quien lo está deteniendo es él. No nos dice quién es esa persona, no nos dice quién es, ¿verdad? Quien está deteniendo para que el hombre de pecado se manifieste. Pero él sí les dice a la iglesia, ustedes saben, dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, los únicos que sabían en ese tiempo quién estaba deteniendo el hombre de pecado era Pablo y la iglesia de Tesalónica. Nosotros vamos a caer en especulaciones, ¿verdad? Vamos a caer en esa pregunta. ¿Quién es esa persona que lo está deteniendo? Entonces, nosotros no podemos saber con exactitud como lo sabían los tesalonicenses. Pero vamos a mencionar algunas cosas que lo más probable detenían a este hombre de pecado. Número 1, algunos piensan que lo detenía era un ángel, porque los ángeles forman parte importante dentro del plan de Dios. Vemos al ángel Gabriel, ¿verdad? Al ángel Miguel, que son mensajeros de Dios. Los tiempos de Daniel, los ángeles intervenían en las acciones de los gobernantes, de los reinos. En los tiempos cuando Jesús se encarna, los ángeles están trabajando, incluso el arcángel Miguel dice que contendía por el cuerpo de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que detiene al anticristo? Realmente no sabemos. Como les menciono, algunos piensan que era un ángel. Algunos otros dicen que es el Espíritu Santo obrando en la iglesia, lo que detiene que este hombre de pecado se manifieste. Y dentro de ello, ¿verdad? Dicen que al momento de que el Espíritu Santo sea quitado, entonces esta persona se va a manifestar completamente y va a haber una tribulación de 7 años en la que él va a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Pero no nos dice eso aquí. Simplemente nos dice que se opone a Dios, se opone a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y demanda adoración como Dios. Pero en este pasaje Pablo no nos dice que va a haber una persecución de los cristianos. Pero en ese momento, hermanos, cuando Pablo está escribiendo esta carta, había persecución de los cristianos. Y los que estaban sufriendo esta persecución eran los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Ellos eran los que estaban pasando por esas persecuciones. Estaban siendo asesinados, no podían comprar, no podían vender, no podían vivir una vida libre y declarar su fe de manera pública. Entonces, para los tesalonicenses, si en este caso Pablo dijera que el que se opone a la verdad, el que se opone a Dios y el que demanda adoración como Dios, dijera Pablo que va a perseguir a los cristianos, para los tesalonicenses va a decir, pues sí, ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero Pablo no lo menciona aquí, simplemente nos dice, ¿verdad?, que hay algo que lo detiene, pero no nos dice qué cosa es. Pero para ellos era algo evidente. Algunos otros piensan que eran las leyes civiles en la que pues en cierto punto algunas leyes civiles, ¿verdad?, estaban respaldados por los mandamientos de Dios. Entonces, los mandamientos de Dios son los que impedían que este hombre, en cierto sentido, se opusiera totalmente a las leyes de
el Señor y Él impusiera su propia ley. Notemos que la ley de Dios no será quitado, pero este hombre de pecado no va a hacer caso a la ley de Dios, ¿verdad? Otros comentan que es Dios mismo quien está deteniendo a esta persona, porque Dios es soberano, Dios es el rey de todo, y Él tiene el poder, ¿verdad?, para detener o para permitir ciertas acciones. Entonces, no hay una respuesta como tal, porque el texto no nos lo dice. Si el texto nos lo dijera claramente, pudiéramos llegar a una conclusión, pero como no hay una respuesta que nos diga qué es lo que lo está deteniendo, entonces lo único que podemos hacer en este caso es confiar en Dios, ¿verdad? En lo que estamos viviendo actualmente, en lo que vivieron la iglesia de Tesalónica, en lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero algo importante que Pablo está mencionando aquí, porque recordemos que la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, al escuchar falsos rumores acerca de que el día del Señor ya había ocurrido, perdieron la esperanza. Ellos pensaron, ya nos quedamos, ¿verdad? Ya el Señor vino y pues ya no nos fuimos. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ese era el contexto de esta carta, ¿verdad? Animar a los tesalonicenses, fortalecer su fe, fortalecer su confianza. Y era mucho más fácil, creo, decirles a los hermanos, aún no viene Cristo porque todavía estamos aquí tú y yo. Pero Pablo, pues quiere meterse en este tema y toca este asunto inspirado por el Señor acerca de este personaje, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Los versículos 8 al 12 nos hablan cuál es el fin de este personaje. Dice el versículo 8, y entonces, ¿verdad? Se manifestará aquel inicuo cuando Dios lo permita, cuando sea quitado el espíritu, cuando sean abrogados algunas leyes o cuando Dios lo permita. Esa es nuestra conclusión. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Notemos aquí que en cuanto este personaje se manifieste, según el texto, porque no vemos un paréntesis ahí, tampoco vemos un lapso de tiempo que nos describa tal cual lo que va a pasar. Pero Pablo dice que en cuanto este personaje aparezca, será derrotado por el Señor. El Señor lo va a matar con, dice la palabra, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, Pablo está diciendo, no ha ocurrido la venida de Cristo, porque cuando Cristo venga va a derrotar a los que se le oponen. Todos aquellos, ¿verdad? Y Pablo lo va a mencionar, que no creyeron, serán castigados, serán derrotados. Versículo 9 dice, este engañador, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, es un enviado de Satanás y engaña a los incrédulos. ¿Quién es el que ha cegado a los incrédulos para que no crean? Pues Satanás, ¿verdad? ¿Quién es el que se opone a Dios? Satanás. Pero esta encarnación no podemos darle referencia a Satanás porque es alguien enviado por Satanás, esta manifestación. Entonces, ¿cuál es el fin? Engañar. El fin es propagar la mentira, ¿verdad? A costa de lo que sea. En este caso usa la palabra, ¿verdad? Con poder, con señales y con prodigios mentirosos. Entonces, los que no creen la verdad, creen la mentira. Y con todo, engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía. Y notemos aquí, Dios les envía. No dice les enviará, ¿verdad? Como hablando de una persona futura, de un personaje futuro, sino está hablando del presente. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Entonces, ¿quiénes serán condenados? ¿Las personas del futuro o las personas del presente? El punto de Pablo aquí es que este hombre de iniquidad propaga la mentira, ¿verdad? Propaga
mentiras de Satanás, engaña a las personas, ciega a las personas para que no crean el Evangelio. Y notemos las palabras que Pablo usa en estos últimos versículos. Él habla de forma presente diciendo que este personaje, ¿verdad? Que Satanás envía a, más bien Dios, ¿verdad? Permite que este poder engañoso los engañe, ¿verdad? Entonces, podemos notar aquí cómo es que Pablo cambia el lenguaje, ¿verdad? Al principio dice se manifestará, hablando en el futuro, pero aquí ahora habla diciendo de que ya está en acción. En el versículo 7 dice que ya está en acción el misterio de iniquidad, y en el versículo 11 dice que Dios es el que permite que estas cosas pasen. Entonces, con todo esto, hermanos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 es uno de los pasajes más difíciles de poder interpretar. Pero la conclusión a la que yo puedo llegar a esto es que el hombre de pecado es una persona, porque tiene las características de una persona. Engaña, ¿verdad? Es enviado, quiere ocupar el lugar de Dios, y no se refiere tanto a un sistema, aunque no podemos descartar la posibilidad de que puede que sea una institución en nuestro presente. Entonces, ¿qué era el hombre de iniquidad en los tiempos de Pablo y cómo es que la iglesia lo entendió? Bueno, en primer lugar, la iglesia entendió más por el lado de la oposición. Ellos, al estar sufriendo la persecución, al estar sufriendo los daños, entendieron que había una oposición, y esta oposición lo propaga el enemigo, y esta oposición Dios lo permite también porque el plan de Dios es que escuchen el Evangelio y crean la verdad. Pero como ellos no quieren creer la verdad, entonces Dios envía un espíritu engañador. ¿Qué forma de hombre de pecado puede figurarnos para nosotros en nuestra actualidad? Quiero mencionarles algunas cosas de nuestra actualidad. Lo primero es el humanismo. El humanismo, hermanos, es una corriente de ideas, una forma de pensar, una cosmovisión actual en la que se ha descartado a Dios. El humanismo dice, no necesitamos a Dios. El hombre es Dios. El hombre es el que determina las cosas. Como hombres nosotros podemos hacer que llueva, hacer que no llueva. Como hombres tenemos los medicamentos, tenemos la tecnología. No necesitamos a Dios para poder sobrevivir. Esa es la forma de pensar de un humanista, en la que descartan a Dios y se adoran a ellos mismos. ¿Nos parece algo similar a Satanás? Algo a lo que Pablo está describiendo en el versículo 4, que se opone a Dios, que quiere ocupar el lugar de Dios. Sí, esta forma de pensar del humanista, ¿verdad? Nos puede figurar a un hombre de pecado, porque se exaltan a ellos mismos. Otra corriente que es una rama del humanismo es el materialismo, ¿verdad? Donde dicen que la materia ha existido eternamente, que la materia no fue creada, la materia ha existido y la materia tomó forma por sí sola, ¿verdad? Otra forma, y la última que quiero mencionar para poder pasar a lo siguiente, es el ateísmo. El ateísmo descarta a Dios, ¿verdad? No cree en Dios, no cree en nada de milagros, nada sobrenatural. Para el ateo somos animales, ¿verdad? Que hemos evolucionado. Al momento de morir no hay vida más allá, morimos, desaparecemos, ¿verdad? En la muerte se acaba todo. Esa es la forma de pensar de los ateos. Niegan a Dios y porque ellos quieren ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, tanto el humanismo, el materialismo y el ateísmo son, vamos a decir, que un mismo sistema en diferentes grupos, ¿verdad? Pero son tres sistemas que se oponen a Dios, que se oponen y quieren usurpar el lugar de Dios. El hombre mismo quiere ocupar esto. Entonces, esta podría, para nosotros hoy en día, podría ser
un hombre de pecado que Pablo está mencionando en esta carta. Que aunque Pablo obviamente no veía estas corrientes, ¿verdad?, que existirían, sin embargo, al mencionarlas, como hacíamos las dos preguntas, ¿qué significó para la iglesia? Para la iglesia significó oposición a la voluntad de Dios y por tanto persecución. Para nosotros implica lo mismo, una oposición a la voluntad de Dios con la intelectualidad, ¿verdad?, de los humanistas, de los materialistas y de los ateos, de los que no creen en Dios. Ahora vamos a continuar con Apocalipsis. Apocalipsis, quiero mencionarles primeramente esto, tomando los principios hermenéuticos. Apocalipsis es uno de los libros que puede tener tres formas literarias. La primera forma literaria que podemos encontrar en Apocalipsis al momento de empezar a leer es una epístola, es decir, una carta que fue escrita por un autor, en este caso Juan, y tiene destinatarios a las 7 iglesias de Asia. Entonces, en ese aspecto, su composición es de una carta. Y también es un libro profético en el sentido de que hay una exhortación a estas iglesias, no en el sentido de predecir el futuro o en el sentido futurista, sino en el sentido, es un libro profético en el sentido de que hay exhortación. Yo conozco tus obras, ¿verdad? Esa es una exhortación, una amonestación que se hace a las iglesias. Lo mismo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Si nosotros leemos los profetas del Antiguo Testamento, podemos ver que su función primaria era amonestar, era exhortar a la gente por su pecado. Y lo mismo en Apocalipsis, lo que está haciendo el Señor a través de Juan es exhortar, ¿verdad?, a las iglesias de, por ejemplo, a Éfeso le dice, has abandonado tu primer amor, arrepiéntate, ¿verdad?, y regresa. Entonces, es un libro profético en ese aspecto. Y Apocalipsis es un libro apocalíptico. La literatura apocalíptica es eso, es una forma de literatura que usa mucho el simbolismo, muchas figuras literarias, usa ciertos códigos, ¿verdad?, que tienen que ser descifrados. Entonces, 3 formas literarias contiene el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es una carta, porque tiene un autor y un destinatario. Es un libro profético, porque es un libro de exhortación, y es un libro apocalíptico, porque contiene figuras, contiene códigos que tenemos que pensar. Entonces, comenzando con Apocalipsis 13, podríamos preguntarnos, ¿quién es la bestia? Apocalipsis 13, 1 al 4 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, estamos de acuerdo que estas palabras no son de manera literales, ¿verdad? Entonces, aquí está el lenguaje apocalíptico. Una bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. ¿Quién le dio este poder? El dragón, ¿verdad? Nuevamente, no en el sentido literal, en el lenguaje apocalíptico. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién es la bestia? Primeramente, este lenguaje apocalíptico tiene que ver con Satanás. El dragón es aquí representado con Satanás. Y la bestia, ¿verdad?, tiene que ver con un poder. Y podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de poder? ¿Un imperio? ¿Un emperador? ¿Verdad? ¿O una forma de pensar? Etcétera, etcétera.
Pero lo que puedo mencionarles es que Apocalipsis 13 y 17, ¿verdad? Es una composición tomado de Daniel 7. Es decir, Daniel también menciona estas características de los 4 imperios, ¿verdad? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, y aquí Juan, ¿verdad? Que también Daniel lo vio en esto, el imperio romano, también está haciendo alusión al imperio romano. Ahora, en el contexto de la iglesia de Juan, era una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, una iglesia que estaba pasando por problemas muy duros en esos tiempos. Y cuando Juan está escribiendo, ¿verdad?, esta carta, nuevamente hay una oposición, ¿verdad? Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Continuemos entonces. Entonces, la bestia en este aspecto, lo que a mi parecer, lo que podemos ver es que Juan, al escribir en su contexto y a una audiencia sufriente, bajo un poder imperial, en este caso de los romanos, puedo mencionarles que uno de los emperadores que se le conocía como la bestia era Nerón. Nerón, el apodo de Nerón era esa palabra, bestia. ¿Por qué? Porque Nerón fue uno de los emperadores más despiadados de ese entonces. Fue en ese tiempo cuando Pablo y Pedro fueron decapitados o fueron muertos por este personaje. También él asesinó a su mamá y él se le conoció como matricida porque mató a su mamá. Y no solo mató a su mamá, sino que incendió Roma. Él provoca un incendio en Roma y al final culpó a los cristianos porque él lo hizo porque tenía un carácter de arranque. Entonces manda a incendiar Roma. ¿Y quién le va a echar la culpa? Pues a los cristianos. Y por tanto, como le echa la culpa a los cristianos, empieza una persecución enorme de los cristianos en el tiempo que él era emperador, y manda a hacer un circo en el Coliseo Romano, donde los cristianos eran llevados y eran devorados por los leones, eran devorados por las fieras, y muchos cristianos murieron de esa manera en ese entonces. Entonces, Juan, cuando habla a la iglesia, también les dice, no te preocupes por lo que vas a sufrir, séme fiel hasta la muerte, ¿verdad? La iglesia le dice a la iglesia de Esmirna. Entonces, era un tiempo de persecución, era un tiempo de angustia, era un tiempo de tribulación para la iglesia del primer siglo, por mano de Nerón, la bestia, que se le conocía así en su apodo. Al final, Nerón se suicida porque el Senado romano determinó que él no era apto para ser un emperador. Entonces, él escapa al bosque y se dice que él se suicidó metiéndose una espada en la boca, que lo atravesó y falleció. Y algunos pensaban que con Nerón había acabado el imperio romano, pero después de Nerón viene Vespasiano, ¿verdad? Vespasiano fue un Nerón, pero un poquito más tranquilo. Entonces, cuando dice aquí el libro apocalíptico, el lenguaje apocalíptico, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, o sea, haciendo alusión a la muerte de Nerón, de que con él el imperio romano había terminado, y luego dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, aunque para muchos el imperio romano había terminado ya con Nerón, pero surgió otro emperador, que fue Vespasiano. Él continuó persiguiendo a los cristianos, porque eso les divertía, era divertido para los romanos. Entonces, él continuó con la misma idea de Nerón, pero un poquito más tranquilo. Pero, ¿qué es lo que hacía la bestia? Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias.
y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, una oposición al avance del reino de Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, la espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, esta bestia se le permite, ¿verdad?, hacer guerra, dice, contra los santos, y parece que triunfa. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pues realmente los santos, al parecer, fueron vencidos, porque Dios no, como en el caso de Daniel, Dios tapó la boca de los leones, pero en el caso de los santos que fueron muertos o martirizados, pues Dios permitió que murieran, pero al final ellos están con el Señor, ¿verdad? Entonces, estos emperadores, tanto Nerón, Vespasiano, ¿verdad?, hicieron guerra realmente contra los santos. Esto es lo que significó para la audiencia de Juan, la bestia, de ese entonces, ¿verdad? Entonces, Juan no está hablando tanto de un futuro lejano, ¿verdad?, sino que está hablando en ese momento que la bestia tiene autoridad para hacer guerra contra los santos, para impedir el avance del reino de Dios, pero nadie puede detener la obra de Dios, ¿verdad? Nadie puede detenerlo. Entonces, continuando, ¿quién es esta otra bestia, verdad? Porque a partir del versículo 11 se menciona otra bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En los tiempos de Juan circulaban rumores, los rumores de que Nerón realmente no había muerto, ¿verdad? Que había fingido su muerte o se había pasado por muerto, pero que realmente seguía vivo. Incluso los rumores, por algunos historiadores, se dice que las personas en Roma esperaban el regreso de esta bestia, de Nerón. Pero pues realmente él había muerto. Entonces surge otro emperador, como les acabo de mencionar, Vespasiano, que tiene las mismas características. Incluso hubo otras personas que tenían las mismas características. Vespasiano tenía un hijo que se llamaba Tito, y en el año 70 fue Tito, al final de cuentas, quien va, no Tito de la carta, o el discípulo de Pablo, sino Tito, romano, que fue un general que va a Jerusalén y destruye totalmente el templo, ¿verdad? Destruyen el templo, las leyes ceremoniales se acaban en ese momento, ya no hay más sacrificios, y entonces la persecución de los cristianos continúa todavía con Vespasiano por muchos años todavía. Entonces dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Nuevamente,
El libro de Apocalipsis, ¿verdad? Este es un lenguaje apocalíptico y contiene códigos, contiene figuras, contiene lenguaje creativa. Si nosotros ponemos 2x en la pantalla, ¿verdad? O escribimos 2x, para nosotros no significa nada eso, pero para los romanos es un número 20, ¿verdad? Si para los romanos, para nosotros una V, pues es una V de vaca, pero para los romanos una V es el número 5, ¿verdad? Y así una L me parece que es 50, para nosotros pues es una letra L. Entonces, los números, ¿verdad? Tanto los números como las letras a veces se intercambian en estos códigos. Algunos estudiosos que han estudiado más respecto al tema, comentan que el significado de la marca del 666, ese código, ¿verdad? Contiene el nombre de Nero, no Nerón completamente, sino de Nero, haciendo alusión al emperador Nerón. Entonces Juan está diciendo a su audiencia, en este caso, ¿verdad? Que la bestia que los ha perseguido, que ha venido persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Fue este emperador. Entonces, debemos nosotros pensar en esto. ¿Qué significa la marca de la bestia para nosotros? En ese entonces, nuevamente, el cristianismo no era legal, no era libre. Había una persecución tan grande. No pensemos que el cristianismo floreció con el apoyo del imperio o con el apoyo de los emperadores. No. Los inicios del cristianismo fue de persecución, fue de esconderse, fue no, pues yo soy cristiano, bueno, tengo miedo a que me maten si salgo a la calle. No puedo ni siquiera ir a comprar, no puedo ir a vender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya soy cristiano. Y si voy a comprar y me agarran, me matan. Y si tengo que vender, voy a vender y me preguntan, me matan. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta, porque la marca de la bestia es un contraste del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. La marca de la bestia simboliza el pecado, ¿verdad? El hecho de ser marcados en la frente, que es donde la mente, ¿verdad? El conocimiento para pecar, y el hecho de ser marcados en la mano derecha, que con la mano simbolizan nuestras obras, nuestras acciones. Entonces, el pecado nos lleva a cometer pecados en contra de Dios. Entonces, la marca para los cristianos de ese entonces, ¿verdad? Significaba no creer en el Señor, ¿verdad? Significaba, pues, no convertirme en un cristiano para poder comprar y para poder vender. Entonces, la marca de la bestia es más un simbolismo del pecado, ¿verdad? Y un contraste del sello del Espíritu Santo. Porque o eres hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, o eres hijo del diablo, ¿verdad? Marcado por el diablo. Entonces, la marca significa posición, ¿verdad? ¿A quién le perteneces? ¿Le perteneces a Dios? ¿Estás sellado con el Espíritu Santo? ¿O le perteneces a Satanás, ¿verdad? Sigues viviendo en pecado. Entonces, ese es el punto de Juan al mencionar Apocalipsis, ¿verdad? Un libro apocalíptico. Hacernos ver la realidad del pecado. Entonces, en ese aspecto, la marca de la bestia no es ni siquiera un chip, no es ni siquiera un código de compras, no es ni siquiera la vacuna, ¿verdad? Eso no es la marca de la bestia. Pensar que tanto un chip como la vacuna, como otras cosas, ¿verdad?, son la marca de la bestia, es ignorar el asunto del pecado en la vida de una persona. Porque el pecado realmente indica una posición, ¿verdad? Y si tú sigues pecando, eso implica, ¿verdad? Bueno, pecando de manera voluntaria, libre, practicando el pecado, Juan dice, el que practica el pecado es el diablo, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado al checar todo esto, que al pensar en la marca de la bestia, pensemos que simboliza el pecado en las personas, ¿verdad? Porque para los días de Juan y para los días de las personas,
no podían comprar ni vender si eran cristianos. No eran personas libres, eran personas perseguidas, eran personas que estaban pasando por momentos difíciles. Pero aún en medio de eso, como dice aquí, ahí está la paciencia y la fe de los santos. En medio de esa persecución hubo paciencia y hubo fe de los santos, ¿verdad? Que resistieron el pecado, que creyeron la verdad y aunque fueron martirizados, aunque fueron muertos, estaban seguros de que iban a estar con el Señor. De esa misma manera nosotros, al ser sellados con el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios y sea que vivamos o muramos, le pertenecemos al único Rey de Reyes y Señor de Señores. No le pertenecemos al enemigo. Entonces el enemigo quiere imitar las obras del Señor. ¿En qué aspecto? En que cuando Juan dice que tiene diademas, tiene sus cuernos, tiene diademas, ¿verdad? Te está tratando de imitar al Rey de Reyes, ¿verdad? Cuando busca adoración, te está tratando de imitar al único que merece la adoración. Cuando dice que tiene una marca, está tratando de imitar al Señor a quien le pertenecemos nosotros como cristianos. Entonces, la bestia es un símbolo transcultural, transtemporal para toda oposición individual y colectiva, inspirada obviamente por Satanás, que se opone al avance del reino de Dios, sin descartar que puede existir una bestia personificada como la de Nerón. Es decir, yo no estoy aquí excluyendo de que en un futuro pueda existir un hombre de pecado y una persona como Nerón que persiga a los cristianos en un futuro. Pero para nuestra actualidad, ¿verdad? La marca de la bestia o la bestia es toda oposición a la voluntad de Dios. En este caso, también quiero mencionar algunos movimientos. El movimiento feminista, por ejemplo, feministas radicales que ni trabajan ni tienen profesiones, pero están demandando derechos, ¿verdad? Que son absurdos. El movimiento LGBT, por ejemplo, también es un movimiento, ¿verdad?, que busca propagar una ideología de género, una ideología que en mi percepción pues no tiene fundamentos bíblicos, ¿verdad? Y no solo eso, están persiguiendo la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero no van a poder acabar con ella. ¿Cuál va a ser su estrategia? Infiltrarse en las iglesias cristianas, meterse a estudiar, incluso más que tú y yo tal vez, y muchas veces ni tú ni yo tenemos respuestas a ello, por eso debemos estudiar las escrituras para poder conocer, ¿verdad?, lo que Dios dice y lo que ellos están propagando. Entonces, hermanos, la bestia es un símbolo transcultural, transtemporal, para toda oposición, ¿verdad? Todo aquel que se opone a la voluntad de Dios tiene la marca de la bestia, ¿verdad? Y todo aquello que permanece firme y es paciente en su fe, aún en la persecución, está sellado con el Espíritu Santo. Entonces, puede que más adelante tanto el movimiento LGBT, el movimiento feminista, el pensamiento humanista, los ateos, ¿verdad?, y los materialistas, al final de todos estos movimientos exista, ¿verdad?, un líder que personifique como la de Nerón o como la de Antíoco Epifanes, que ya hemos mencionado. Pero en nuestra actualidad, estos movimientos son los que simbolizan estos personajes. Ahora, la última sección que vamos a analizar, ¿verdad?, es la primera carta de Juan en el capítulo 2. Y aquí ya lo hemos mencionado. Para Juan hay muchos anticristos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nuevamente vemos una oposición. Anticristo, ¿verdad? Es esa palabra anti, es decir, que se opone a, o, ¿verdad? Que trata de reemplazar a Cristo. Es un oponente al Evangelio, es un oponente a la deidad, a la humanidad de Jesucristo. Entonces, para Juan en ese tiempo, cuando está escribiendo esta carta, es que los anticristos eran los falsos maestros, ¿verdad? Que enseñaban que Jesús no vino en carne, que eran las raíces de los agnósticos o del gnosticismo en ese entonces, ¿verdad? Entonces no eran todavía los gnósticos, sino eran las raíces nada más. Entonces, para Juan, todo aquel falso maestro, falsa doctrina, falsa enseñanza, ese es el anticristo. ¿Por qué? Porque no está predicando el evangelio, está predicando en contra del evangelio, ¿verdad? Entonces, un falso maestro se caracterizaba por cómo hablaba de Cristo, por cómo predicaba el evangelio, ¿verdad? Entonces, para Juan es eso. Entonces, el anticristo, dice Juan, niega a Jesús como el Cristo y niega al Padre. Es decir, para él, ¿verdad? Es oponerse al evangelio. El anticristo niega la verdad, es decir, es alguien que propaga la mentira. Entonces, en este aspecto vemos también en esta primera carta de Juan que un anticristo es el que niega la verdad, es el que se opone al evangelio. Entonces, tanto como el hombre de pecado, como la bestia y como el anticristo, son oponentes al Dios porque tratan de impedir que el reino de Dios siga avanzando. El anticristo ha existido a lo largo de la historia de la iglesia y seguirán existiendo muchos anticristos en nuestros días y en diferentes edades. Podemos decir que en los últimos tiempos se intensificará esto. Debemos estar alertas con lo que está pasando en nuestros días, con los movimientos, con los líderes y fuerzas anticristianas. Para los días de Juan, como mencionamos, eran los falsos maestros que estaban poniendo el fundamento del gnosticismo. Para los primeros días de los padres de la iglesia, ¿verdad? De los primeros años del cristianismo, eran las herejías que empezaron a surgir de la cristología, al negar que Jesús no era Dios. Eran las herejías al negar que el Espíritu Santo fuera Dios, ¿verdad? Porque se oponen a Dios. Eran las herejías arrianas, ¿verdad? Eran las herejías nestorianas de ese entonces. Incluso para los reformadores, ¿verdad? Tanto como Juan Calvino y Martín Lutero, el anticristo era el sistema papal, no el papa de manera literal, sino el sistema papal en la iglesia católica, ¿verdad? Era el anticristo, porque ya no se predicaba la verdad de Cristo, sino que era ya algo contrario al evangelio que se predicaba. Para nuestros días podemos comparar que un anticristo es aquel falso maestro, ¿verdad? Como los de la teología de la prosperidad, como los de la teología de sanidades, etcétera, etcétera. Los que predican en contra del evangelio para nuestros días son los anticristos, ¿verdad? Los que no están predicando la verdad, los que no están enseñando la verdad de la palabra de Dios, sino que están enseñando mentiras usando como referencia la palabra de Dios, pero que realmente no es una verdad, ¿verdad? Entonces, para nuestros días, los anticristos son aquellos falsos maestros, aquellas falsas enseñanzas que se están enseñando. Para nuestros días, ellos son los anticristos. Para Juan, fueron aquellos maestros falsos. Para nuestros días no puede ser diferente, porque este mismo sistema, ¿verdad? Este mismo anticristo va a existir a lo largo de toda la historia, ¿verdad? La mentira en contra de la verdad. Entonces, hemos visto, ¿verdad? En este capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, hemos visto dos señales nada más que preceden al regreso de Cristo, pero quiero mencionarles que hay tres grupos, ¿verdad?, de señales. Las primeras señales
que muestran la gracia de Dios también nos indican cuándo Cristo va a regresar, ¿verdad? Y Jesús dijo, y se predicará este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces, las señales que muestran la gracia de Dios, nos dice Jesús, es que el evangelio será predicado. Esa es una de las señales que podemos tener en cuanto al regreso de Cristo. Otra de las señales es la salvación de la plenitud de Israel. Pero aquí me gustaría que pensaran ustedes también, ¿quién es el Israel de Dios? ¿Está hablando de un Israel literal en Romanos 9:11 o está hablando del Israel espiritual, de que todo Israel será salvo? ¿Qué pasó con si es literal, qué pasó con los que han muerto y no han creído en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, debemos preguntarnos eso. Y el otro grupo de señales son las señales que indican oposición a Dios, ¿verdad? Las señales que indican la oposición a Dios son las persecuciones, es decir, la tribulación, la apostasía y el anticristo, que es la sección que abarcamos en el capítulo 2 de esta segunda carta. Y las señales también que indican el juicio divino, ¿verdad? Las guerras, los terremotos, hambres, ¿verdad? Pestes, etcétera, etcétera. Entonces, estas tres agrupaciones, señales que muestran la gracia de Dios, nos indican que Cristo está cerca, la predicación del Evangelio y la salvación de Israel. Señales que indican oposición a Dios, como la tribulación, la apostasía del anticristo, también son señales que nos indican el regreso de Cristo. Y el otro grupo, las guerras, los terremotos y hambres, también nos están indicando, ¿verdad?, el regreso de Cristo. Pero nuevamente, todo esto ha existido desde la historia de la humanidad, ¿verdad? Desde que Caín mató a su hermano Abel, desde que hombres, ¿verdad?, hijos de Dios contra los hijos de los hombres, ¿verdad? Desde que el pueblo filisteo quiso matar, ¿verdad? Desde que Egipto conquistó o esclavizó al pueblo de Dios. Entonces ha existido, pero solamente Dios nos da estas indicaciones para que tú y yo estemos listos, estemos preparados para nuestra reunión con el Señor. Conclusión, entonces, los tres pasajes analizados nos llevan a la conclusión de que han existido muchos anticristos a lo largo de la historia, ¿verdad? Los falsos maestros, de que la bestia de Apocalipsis está relacionado con Nerón, el emperador despiadado y perseguidor de la iglesia, y el hombre de pecado está relacionado con un personaje, ¿verdad? Pero no necesariamente escatológico, aunque no negamos que al final de los tiempos puede aparecer un personaje que tenga la suma total del pecado, pero su fin es la muerte, su fin es la derrota. La esperanza es que nuestro Señor ha vencido y al final vencerá totalmente a sus enemigos, y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, que nosotros, a diferencia de los que no han creído al Evangelio, a diferencia de estos opositores, los que sí hemos creído la verdad, también tendremos un destino, pero glorioso con nuestro Señor. Bien, entonces esta ha sido, ¿verdad?, la exposición, la predicación de esta mañana. Espero que lo puedas analizar, que pueda ser de bendición, y si en algo puedo servirte, tienes mi número, puedes llamarme para poder hablar más sobre este tema. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, discernimiento de cómo aplica esto para nosotros hoy en día. Y ayúdanos a tener cuidado de la mentira, de la falsedad, del pecado, y ayúdanos a vivir en santidad, en amor, como tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde grandemente. Bendiciones.